Bueno, buenos días. Buenos días amigos, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos esta mañana. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? ¿Ya? En Santiago con un lindo sol, con tenemos 7 grados así, algo nublado, pero hay un lindo sol. Así que es un lindo día. Así que estamos muy bien, la verdad, y expectantes a lo que Dios quiera hacer en nuestras vidas. Así que animarlos a cada uno de ustedes a tener una linda semana. Ya estamos comenzando la última semana. Estamos comenzando la última semana de julio ya. Así que animarlos a caminar en todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Ayer tuvimos nuestra primera reunión presencial acá en la iglesia y fue un lindo tiempo. Recuerda que tenemos un aforo de 50 personas autoimpuestos. La verdad es que podemos recibir hasta casi 90 personas. Pero colocamos nosotros mismos un aforo autoimpuesto y decidimos llegar solamente hasta 50 como para probar, para ver, para tantear cómo iba a estar todo. Así que felices, la verdad, felices con lo que Dios quiere hacer, felices con lo que Dios tiene preparado para todos nosotros, ¿ya? Así que muy bien, ¿ya? Muy bien. Y muy bien. Bueno, se queda acá, pero estamos. Ya, algo. Bueno, vamos a bajarle acá un poquito el volumen, ¿ya? Ahí. Bueno, buen día, ¿cierto? A cada uno de ustedes. Ya hay algo pasando con el sonido, pero se escucha bien, así que no tenemos mayor problema, creo. A ver, vamos. Sí, ya, se escucha bien. Bueno, gracias a Dios yo hablo fuerte, así que no tenemos mayor problema con esto. Pero bienvenido Gonzalo Muñoz, ¿cómo está usted, señor? Un buen cafecito, un buen té a esta hora de la mañana, 9 de la mañana, 3 minutos. 9 de la mañana, 3 minutos, 7 grados, día lunes 26 de julio. Increíblemente ya estamos llegando a agosto, 8º mes del mes, y ha pasado el tiempo volando, corriendo, aceleradísimo todo. Así que, pero bueno, es lo que es y es lo que hay. Así que hay que vivir planificado, hay que vivir enfocado, porque si no los días, los tiempos se van volando, ¿ya? Así que les animo a poner me gusta, compartir, ¿cierto? Esta mañana, este tiempo juntos, que vamos a continuar haciéndolo al menos hasta diciembre, yo creo, tranquilamente. Estamos en la segunda temporada. Del año pasado estuvimos haciéndolo y creo que llegamos como a, no sé, 140 en tu casa durante el año. Y ahora vamos por la segunda patita, ¿cierto? De este segundo semestre de este año 2021, ¿ya? Así que un abrazo a cada uno de ustedes. Bueno, ayer compartió Martita, ¿cierto? En la iglesia, así que si no alcanzaste a verlo, si no alcanzaste a ver la predicación y el tiempo de adoración y la reunión, les animamos a que puedan ir al canal de YouTube de la iglesia o al canal de Facebook de la iglesia, y allá están, ¿cierto?, las reuniones que quedan grabadas. También ayer tuvimos un lindo tiempo porque tuvimos un tiempo de escribir por qué le damos gracias a Dios, y realmente fue algo precioso poder escuchar las cosas por las cuales los hermanos le daban gracias a Dios en este tiempo que no ha sido fácil para nadie, pero sí que podamos seguir creciendo y avanzando, ¿cierto? Así que, bien, ayer también mostramos las personas que pudieron venir
también pudieron ver los adelantos que tenemos en la ampliación y todo lo que hemos estado haciendo. Así que por ese lado estamos felices. Dios ha sido muy fiel, Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Amén. Bueno, siendo ya las 9:05 de la mañana, vamos a orar y vamos a comenzar con la palabra de hoy, ¿cierto? Así que te animo allá donde tú estás a que podamos orar, ¿cierto? Que podamos buscar a Dios juntos, orar por esta semana, entregar a Dios este día, esta semana, entregar a Dios y buscar y caminar en sus planes y en sus deseos para nosotros. Amén. Así que te invito allá donde tú estás a que podamos orar juntos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Y Señor, oramos para que tu presencia se haga real cada vez más en nuestras vidas, Señor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, que venga tu reino sobre nosotros, que tu presencia nos acompañe en cada momento y en cada situación. Y que, Padre, tú puedas, Señor, bendecir esta semana, bendecir este día. Úsanos en gran manera para extender tu reino y para llevar, Señor, tu evangelio a muchas más personas. Que muchos otros te conozcan, Señor, que muchos otros entreguen sus vidas a ti y, Señor, que puedan caminar contigo. Así que, Padre, en esta mañana, Señor, venga tu reino sobre nuestros trabajos, sobre nuestras familias, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a tener una mente enfocada, Señor, a tener un ánimo estable en nosotros y que podamos ser obedientes cada día más a tus planes y a tu voluntad, Dios. Te damos muchas gracias esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén, amigos, ¿ya? Amigos y amigas. Así que, bueno, la semana pasada, la verdad, o creo que ya la antepasada, iniciamos una serie, ¿cierto? Iniciamos una serie que le llamamos ganarle a la vida, ¿ya? Ganarle a la vida, porque la vida no es fácil, ¿ya? Jesús lo dijo con claridad y dijo, mira, en el mundo van a enfrentar aflicciones, van a tener situaciones, van a ser perseguidos, van a ser criticados, o sea, vamos a tener una variedad de situaciones que de una u otra forma nos van a afectar. Entonces, la semana antepasada, creo, ¿cierto? Hola, Cristian. La semana antepasada, creo, ¿cierto? Iniciamos una nueva serie, ¿ya? Así que, bueno, vamos a continuar con eso, ¿ya? Así que vamos a continuar con ganarle a la vida, ¿ya? Pero este sería el número 5, ¿ya? Ganarle a la vida 5. Y estamos basándonos en Romanos 8. Hola, ¿cómo están? Estamos basándonos en Romanos 8, versículo 37, del cómo ganarle a la vida. Dice, sin embargo, dice, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, al tomar este versículo, Jesús, el apóstol Pablo, nos está diciendo que por medio de Jesús podemos tener victoria y vencer sobre cada situación y circunstancia. Entonces creo que es sumamente importante hoy día captar y entender esto, sobre todo con la variedad de situaciones que hoy día enfrentamos en la vida. Algunos que se acostumbraron al trabajo en su casa, que hoy día tienen que ir a presencial, otros que tal vez le cambiaron el trabajo, no sé, variedad de situaciones que se enfrentan en la vida. Entonces, Romanos 8:37 nos dice que somos más que vencedores, que Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, ni de temor, ni de miedo, sino que ha puesto en nosotros, ¿cierto?, espíritu de amor, de poder y dominio propio. Entonces, ¿cómo ganarle a la vida? ¿Cómo enfrentar las situaciones de la vida que puedan resultar algo complejos para cada uno de nosotros? Y mira, aunque parezca loco, pero es así. Tal vez somos personas variadas, diferentes personas, diferentes trasfondos educacionales, sociales, familiares, pero en general enfrentamos muchas de las mismas problemáticas. Enfrentamos muchas de las mismas situaciones, ya sea laborales, financieras, relacionales. Mira, la gran mayoría de las problemáticas que afectan al ser humano y que realmente le generan situaciones son las problemáticas relacionales. Las problemáticas relacionales es un mundo, ¿cierto? Ya que las personas
tendemos a ser inestables, un día sí, un día no, y caminamos en esa estabilidad. A veces mantenemos una estabilidad por el largo plazo, a veces no. Pero claramente Jesús, en su verdad, Él dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero luego Jesús dice, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Entonces, bajo ese concepto, y con lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:37, que nos dice que somos más que vencedores, nos da la herramienta, Dios nos da las herramientas, las capacidades, las habilidades para poder ganarle a la vida y ganarle a las situaciones complejas que podamos estar pasando. Yo no sé qué situación tú estás pasando. Seguramente puede ser en un nivel de 1 a 10, una escala 1 o 10 o no sé, pero sí sé algo, todos pasamos situaciones, todos vivimos circunstancias. Lo importante es que podamos aprender de la palabra el cómo enfrentar y tratar las situaciones. Entonces, hemos visto hasta ahora hemos visto 4 temas acerca de cómo ganarle la vida. Lo primero que vimos fue cómo ganarle al desánimo. ¿Cómo ganarle el desánimo? Que es un asunto complejo ya, porque a veces uno despierta y dice, no quiero nada con nadie, no quiero nada con nada. ¿Cómo ganarle el desánimo? Revisa después el Facebook hacia abajo, hacia atrás, y te vas a dar cuenta que está por ahí. También hablamos de cómo ganarle las emociones tóxicas, ¿ya? A esas emociones tóxicas que nos complican y nos generan situaciones. ¿Cómo ganarle a los pensamientos tóxicos, ¿ya? Porque todo pensamiento en nosotros es como una semilla que tarde o temprano va a dar a luz algo. El pensamiento es algo que todo se genera ahí. O sea, Dios, antes que no había nada creado, y Dios generó un pensamiento y creó, se imaginó algo y lo creó, lo formó. Entonces, nos llama el apóstol Pablo a renovar y a transformar nuestra forma de pensar y de ver la vida. También estuvimos viendo el cómo ganarle a los pensamientos 2 y vimos cómo pensar como Jesús piensa. Tener la mente de Cristo. El apóstol Pablo nos llamó y nos dice que tú y yo tenemos el acceso a tener la mente de Jesús, los pensamientos, a mirar la vida como Jesús la ve, a ver la vida como Jesús la vivió en esta tierra. Entonces tenemos esa posibilidad, tenemos esa capacidad, pero tenemos que tomar las decisiones, los pasos para poder caminar en ese pensamiento. Y hoy día a mí me gustaría iniciar, yo creo que vamos a estar hablando tal vez hoy y mañana, cómo ganarle la vida, tal vez hoy el miércoles, perdón, de cómo ganarle a los dolores y a las heridas. Cómo ganarle a aquellos dolores o a esas heridas que de una u otra forma nos quedan guardadas en nuestro corazón. Ya sea por el rechazo, ya sea por algún abuso, ya sea por alguna situación compleja que vivimos, pero cómo ganarle a esos dolores y a esas heridas que en la medida en que van avanzando la vida, tal vez a veces se van acrecentando, van creciendo en nosotros. ¿Cómo poder ganarle al rechazo? El rechazo es algo que afecta en gran manera a cada uno de nosotros. El rechazo es cuando alguien tal vez no te lo dice verbalmente, pero con una actitud te expresa que no te quiere, que no quiere estar contigo, o te lo dice verbalmente y te dice, no sé, tú no sirves para nada, tú no importas para nada. Y ya hay variedad de cosas así como esta. El rechazo es algo que afecta directamente el corazón de cada uno de nosotros y del ser humano, tanto hombres como mujeres, ¿cierto? El rechazo nos afecta. Bueno, a mí me gustaría partir leyendo en el libro de Eclesiastés, ¿cierto? Y dice lo siguiente, en Eclesiastés 2, versículo 22 y 23. Dice lo siguiente, dice, pues, Salomón se pregunta, pues, ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse tanto bajo el sol? ¿Qué gana el hombre? Aquí el apóstol Pablo está diciendo, ¿qué ganamos con tanto afán, con tanta preocupación, con tanta situación, cierto, que nos preocupa, que no nos deja dormir, descansar o proyectarnos al futuro? Y él dice, todos los días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes. Y ni siquiera de noche descansa su mente
Y también esto es un absurdo, dijo el Salomón, el sabio, ¿cierto? En Eclesiastés 2, versículos 22-23. Y ya en esos tiempos, Salomón mira y vislumbra la vida y dice, mira, tanta problemática, tanta situación, tantas cosas que nos afectan. ¿Y de qué vale preocuparnos tanto? ¿Ya? Si al final cada día, dijo él, todos los días están plagados de sufrimientos y de situaciones complejas que nos afectan. Interesante, ¿no? Que a veces pensamos, no, estos tiempos que son tan difíciles, no. Estamos hablando 6.000 años atrás y ya Salomón vislumbraba una vida compleja y difícil. Con frustración, como dice aquí, con sufrimiento, sin descanso en la mente. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí cuando estoy metido en un proyecto, estoy en situaciones, en la noche a veces despierto pensando en esas cuestiones. Pero es porque básicamente estamos tan inmersos en todo eso que nos complica. Pero ¿cómo ganarle a la vida? ¿Cómo ganarle a los dolores? ¿Cómo ganarle a aquellas situaciones que pueden resultar frustrantes, complejas a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento? Ya hemos leído que dijo Salomón, ¿cierto? En el Antiguo dice, ¿de qué nos vale afanarnos tanto? ¿De qué nos vale preocuparnos tanto? ¿De qué nos vale? ¿Qué vamos a ganar con tanta preocupación y enfoque y afán? Y él dice, mira, interesante, dice, si cada día los días están plagados de sufrimientos, tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa la mente. Esto es un absurdo. Salomón decía, esto es un absurdo. Pero ¿cómo enfrentamos tú y yo hoy día en Cristo Jesús esta situación? Y es tan interesante porque Dios nos ha dado la capacidad a ti y a mí, o sea, a cada hijo e hija de Dios, Dios nos ha dado la capacidad de enfrentar esas situaciones. Romanos 8, versículo 28, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con sus planes y propósitos. Pero el apóstol Pablo nos desafía, te desafía a ti y me desafía a mí, a mirar ese sufrimiento, a mirar esa problemática, a mirar esa situación frustrante, a mirar esa situación compleja y descubrir a Dios ahí. Y eso no es fácil. Porque la gran mayoría de las personas, ante las situaciones complejas, difíciles, se quieren alejar, es como tomar algo caliente, no lo quiero. Pero el apóstol Pablo nos desafía y nos dice que todas las cosas Dios las ha dispuesto para nuestro bien. A descubrir a Dios en medio de la situación más difícil y más compleja que podamos estar pasando. ¿Qué está robando tus pensamientos? Como decía Salomón, que ni siquiera la mente la deja descansar. ¿Qué roba tus pensamientos, tus emociones? ¿Qué está robando tu energía, tu pasión? ¿Qué está robando tus ganas de avanzar en la vida? Porque a veces las frustraciones, o el no saber qué hacer, o el no saber, o no tener a veces las herramientas laborales, o no tener las herramientas sociales, no tener ¿cierto? Nos frustra y nos genera situaciones en nuestro interior que nos complican muchas veces. Y como que en vez de avanzar, es más seguro quedarme. En vez de conquistar nuevas tierras y en vez de conquistar nuevas situaciones, es más fácil quedarme en mi espacio seguro, aunque es más pequeño, pero me quedo aquí. Porque esto yo lo conozco. Pero el apóstol Pablo nos desafía aquí en Romanos 8, 28. Y nos dice, oye, sabemos, ¿ya? Sabemos, estamos convencidos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con sus planes y propósitos. Entonces, ¿cómo mirar aquellas situaciones que pueden resultar difíciles? ¿Cómo mirar aquellas situaciones que pueden resultar complejas y poder ver a Dios y descubrir a Dios y sacar y rescatar los planes y propósitos de Dios en medio de esas situaciones? No resulta fácil, seguramente, claramente no resulta fácil, porque la realidad es que cuando uno está pasando por situaciones, uno no ve escapatoria. Pero Dios tiene un plan ahí. Y Dios tiene algo que decirnos
en cada situación y en cada circunstancia. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y nosotros necesitamos aprender a distinguir esa voz de Dios en medio de esa situación. Claro, lo más natural y lo más normal tal vez podría ser desesperarnos, frustrarnos, ¿cierto? Entrar en crisis emocional, mental, y que nos lleva a evitar cosas a veces. En vez de enfrentar la situación, nos lleva a evitar la situación. Y por lo general, cuando las situaciones se evitan, agrandan. Y mientras más pronto la enfrentemos, mejor va a ser, aun cuando sean complejas y sean difíciles. Por eso creo que cómo ganarle a los dolores, a las heridas, a las frustraciones, a aquellas situaciones que nos afectan en nuestro interior, vale la pena aprenderlos y adquirir herramientas de cómo tratar estas situaciones. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 4, el apóstol Pablo, hablando con la gente de Galacia, ¿cierto? Les dice lo siguiente, Gálatas 3, ¿ya? 3 al 4, dice, tan torpes son, dice, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionar con esfuerzos humanos lo que Dios ha hecho por ustedes. Tanto sufrir para nada, le dice, si es que de veras fue para nada. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a la gente en Galacia? Le está diciendo, mira, ustedes entregaron su vida a Jesús, caminaron con Jesús, sufrieron por Jesús, caminaron, recibieron la crítica, tal vez ciertas situaciones complejas. Y ahora pretenden seguir esto con su propia carne, esfuerzo y sabiduría. ¿De qué les valió todo el sacrificio? Dice. Es muy interesante y lo llama de torpe, le dice, tan torpes son. Entonces, muy interesante porque el apóstol Pablo dice que tú y yo no tenemos las armas del mundo, no usamos las armas naturales. Nosotros no usamos las artimañas, ni las manipulaciones, ni las mentiras, ni los engaños para enfrentar las situaciones. Somos hombres y mujeres del Señor y somos hombres y mujeres del reino. Y como hombres y mujeres del reino enfrentamos las situaciones con la verdad, por delante siempre, con la verdad, enfrentando con justicia y con realidad en la base bíblica cada situación y circunstancia. Entonces el apóstol Pablo, ahora ustedes quieren venir a manipular y a esforzarse y a hacer las cosas que Dios tiene preparadas para ustedes solo con su propio esfuerzo. Tan torpes son, les dicen. Entonces, ¿cómo tú enfrentas las situaciones difíciles? ¿Cómo tú enfrentas las situaciones complejas, las situaciones que pueden resultar algo frustrantes, dolorosas, que nos dejan cada una de estas situaciones? Entonces, en el cómo ganarle al dolor y a la herida, a mí me gustaría hoy día tratar tal vez 5 puntitos, 5 puntos nomás, 5 tips que pueden ayudar en el cómo transformar los dolores y las heridas en algo bueno. Cómo rescatar y mirar aquellas situaciones y descubrir lo que Dios está haciendo, ¿cierto?, en favor nuestro. Cómo mirar aquellas situaciones que pueden resultar frustrantes y a lo mejor para ti te tienen saturado, saturada y estás diciendo, ya no quiero más. Y mira al cielo y le dice, Dios, ya basta. Pero ¿sabes qué? Algo Dios quiere enseñarnos. Algo Dios quiere que aprendamos en cada situación. Por eso, claro, cuando Salomón viene y dice, oye, cada día tiene su propio sufrimiento, frustración y situaciones complejas. Y esto es un absurdo, dice. Pero después el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, ahora con Jesús aquí, él dice, ojo, que Dios siempre tiene un plan detrás de cada situación. Y que nosotros necesitamos aprender a descubrir ese plan, lo que Dios tiene para nosotros, porque lo que Dios tiene para nosotros supera en gran manera esa situación que estamos enfrentando. Pero si nos quedamos pegados en esa situación y no avanzamos en esa situación, obviamente vamos a quedarnos sufriendo y frustrados. Pero cuando oramos y decimos, Señor, yo quiero caminar contigo, Dios. Yo quiero verte en esta situación. Yo quiero que tu reino, Dios, tu reino poderoso pueda venir y transformar las circunstancias, las situaciones que hoy día están ocurriendo, Padre. Dios va a hacerlo.
Dios lo ha hecho, lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Entonces, amigos y amigas, animarles a este proceso. Entonces vamos a ver como 5 tips acerca de cómo transformar aquellas situaciones que pueden ser frustrantes, dolorosas, hirientes, en algo para nuestro bien. Número 1, me gustaría leer en 2 Corintios, ¿cierto? Capítulo 1, versículos 8 al 10. 2 Corintios 1, 8 al 10. Dice lo siguiente: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. ¿Ya? El apóstol Pablo, si hay alguien que sufrió, bueno, el que sufrió por nosotros es Jesús. Pero luego ahí, por acá, ya está Pablo. ¿Ya? Y Pablo fue perseguido, criticado, un montón de cosas. Que tal vez nosotros enfrentamos otra situación hoy día. Pero dice el apóstol Pablo: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que hemos sufrido en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, ¿ya? Dijo el apóstol Pablo. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. O sea, en un momento el apóstol Pablo con los discípulos, con su equipo, estaban a punto de decirse que ya hasta aquí llegamos. Nos van a matar. Estos compadres nos van a matar. Pero dice después que habían perdido la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. O sea, estaban liquidados. Pero versículo 9 dice: pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros, sino en Dios, que resucita a los muertos, porque Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. El apóstol Pablo dijo: mira esta situación. Él estaba a punto de perder la vida. Él, su equipo lo tenían arrinconado, ¿cierto? En esta ciudad de Éfeso, que casi para llegar allá casi lo mataron. Bueno, toda una serie de situaciones. Pero él miró esa situación y dijo: no, esto está ocurriendo para que yo no confíe en mí. Para que no confiemos en nuestras capacidades solamente. Para que no confiemos en nuestras habilidades solamente. Para que no confiemos en los recursos solamente. Para que no confiemos en el banco solamente. Y así hay una lista, amigos. Y el apóstol Pablo se dijo: sino que confiemos en Dios. Sino en Dios que resucita a los muertos, dijo. Y él dijo: y que nos libró, ¿ya? En el pasado. Él nos libró en el pasado, nos librará hoy y seguirá librándonos en el futuro. Él es nuestra esperanza. Entonces, número uno del cómo transformar estos dolores y estas heridas, estas frustraciones en algo que es provechoso para cada uno de nosotros, es que ocupemos esa situación para acercarnos a Dios. Muchas veces nosotros nos enojamos cuando enfrentamos esas situaciones, nos enojamos con Dios. Decimos: Dios, ya, ¿hasta cuándo, Dios? Y como que entramos como a quejarnos un poco con Dios. Pero vamos y acerquémonos y podamos declarar nuestra confianza en Él. Y podamos decir: Señor, tú eres mi esperanza. Y en medio de toda situación y circunstancia, vamos a seguir creyendo y confiando en ti hasta el final. Tú eres Dios poderoso. Tú eres Dios que transforma y cambia situaciones y personas. Entonces, ¿cómo enfrentar situaciones? ¿Cómo transformar estas situaciones? Número uno, como dijo el apóstol Pablo aquí en Gálatas 1, versículos 8 al 10, dijo: esto sucedió no para que confiáramos en nosotros. Y seguramente el apóstol Pablo, con todas sus capacidades y habilidades, era alguien que confiaba en él mismo. Porque había experimentado también cierto nivel de éxito, tanto en el mundo fariseico y ahora en el mundo cristiano. Está experimentando un cierto liderazgo en ambos lugares, aunque fue rechazado después de acá. Pero entonces, claro, después en su autoimagen y en sus capacidades, él sabía que tenía esta habilidad. Entonces, cuando enfrenta estas situaciones, se frustra porque no tiene en él mismo esa capacidad. ¿Qué aprende él? ¿Qué aprendió el apóstol Pablo de eso? A no confiar en él mismo.
y a decir, Señor, tú eres mi esperanza. Entonces, en la situación, número uno, entonces, en la situación que tú estás enfrentando hoy día, usa esa situación más que para negociar, quejarte, hablar con Dios, para acercarte a Dios y decir, Señor, tú eres mi esperanza. En 2 Corintios 7:9, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Sin embargo, dijo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecidos, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Porque hubo como cuando llegó el apóstol Pablo, nos daron como demasiado autoritario. Pero ¿qué está diciendo el apóstol Pablo con esto? Está diciendo que esa situación que generó tristeza y frustración en ustedes, los guió y los debe guiar al arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Acercarte a Dios. Que esta situación que estás viviendo, no permitas que tu corazón se llene de queja, no permitas que tu corazón se llene de incredulidad, no permitas que tu corazón se llene de negativismo. Vuélvete a Dios y vuelve a declarar que Él es tu confianza, que Él es la roca fuerte, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra esperanza. Vuelve a declarar, a proclamar, a confiar y a poner tu esperanza en Dios. Eso es número uno. ¿Cómo transformar los dolores? ¿Cómo ganarle a los dolores y a las heridas? Número uno, vuélvete a Dios. Acércate a Dios. Número dos, ¿cierto? Número dos, lo primero entonces, acércate a Dios. Número dos, en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y así cumplirá la ley de Cristo, amarse unos a otros. Entonces, así como lo primero era, ¿cierto?, que ocupemos las situaciones para acercarnos a Dios, ¿cierto? Lo segundo es que ocupemos esas situaciones para buscar ayuda en otros, para buscar apoyo en otros, para decirle a otros, ¿sabes que estoy pasando por esta situación? ¿Sabes que estoy enfrentando esta circunstancia? ¿Sabes que estoy enfrentando esta situación? Te pido tu consejo, te pido tu ayuda. Acércate a personas que son tus autoridades, que son tal vez tu líder de grupo Conexión, o tal vez nosotros mismos como pastores, o a tu esposo, o tu esposa, no sé. Pero acércate a personas que dé autoridad y que tú tienes confianza en ellos y puedes decir, ¿sabes qué? Estoy enfrentando esta situación. El apóstol Pablo nos llamó y nos dice, ayúdense unos a otros a llevar las cargas. Entonces, ante estas frustraciones, ante estas situaciones, ante estas circunstancias que muchas veces nos golpean en la vida, ¿cierto? Nosotros tenemos que ocupar eso, lo primero, para acercarnos al Padre. Ocupar esa situación para acercarnos a Dios. Pero número dos, ocupar esa situación para acercarnos a otros. Ocupar esa situación para acercarnos a otras personas. A una persona en la cual le vamos a pedir que ore por nosotros, o vamos a pedir un consejo, o vamos a pedir que nos mantenga en oración. Pero las cargas, amigos, no están dadas para llevarlas solos. Es demasiado muchas veces. Hay situaciones en la vida donde hay altos y bajos. ¿Ya? Esto igual que el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel pasó por altos, bajos, y nosotros muchas veces igual. Tanto emocionalmente, a veces mentalmente, a veces financieramente, a veces laboralmente tenemos tiempos extraordinarios y a veces tiempos que no son tan extraordinarios. Y eso no significa que Dios nos ha dejado, nos ha abandonado, nos está castigando, sino que Dios está ahí para decirnos en quién estás confiando. ¿En quién estás confiando? Porque si confías en tus propias capacidades, el fruto va a ser un fruto natural. Pero si confiamos en Dios y vamos a Dios y le decimos, Señor, tú eres mi esperanza, Dios. ¿Sabe? El fruto es en el cielo. Cuando Jesús dijo, hagan tesoros en el cielo. Entonces, ¿cómo transformar, cómo ganarle, ¿cierto?, a los dolores y a las heridas que enfrentamos en la vida? Número uno, ocupemos esas heridas, esos dolores, esas situaciones para acercarnos a Dios y no alejarnos de Él. Acerquémonos a Dios. Número dos,
Acerquémonos a otros que nos puedan dar un consejo, que puedan orar por nosotros, que puedan ayudarnos a llevar las situaciones. A veces por vergüenza, a veces por orgullo, tendemos a decir, no, yo soy fuerte. Eso muestra inmediato en quién estás confiando. Si estás pasando situaciones, acércate a otro. Y dile, ¿sabes qué? Me está pasando esto. ¿Podemos orar juntos? ¿O puedes orar por mí? ¿O qué piensas de esta situación? Acércate a Dios, acércate a otros que saludablemente te pueden aconsejar y puedan orar por ti. Número 3. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. Dice lo siguiente. Por tanto, dijo el apóstol Pablo, no nos desanimamos, no tiramos la toalla, no nos echamos a morir, no nos quedamos en la rama, sino que dijo él, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Mira, la perspectiva que tenía el apóstol Pablo era tan diferente a nuestra perspectiva. Él viene y nos dice, pues los sufrimientos ligeros, o sea, livianos, perdón, o efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Entonces, número 3, ocupar estas situaciones para ser más como Jesús es. Jesús es llamado el siervo sufriente. Jesús en la Biblia es llamado el que ha llevado nuestras cargas. Si hay alguien que ha sufrido, no existían los derechos humanos para nada, pero él sufrió, fue golpeado, humillado, finalmente asesinado. Por ti y por mí. Él sufrió por el bien de otros. Él sufrió en esta vida situaciones que tú y yo nunca vamos a sufrir, ni siquiera imaginar. Pero el apóstol Pablo viene y nos dice, mira, ese sufrimiento que estás pasando no tiene comparación con lo de Jesús. Ese sufrimiento que tú estás viviendo, ¿cierto? Aprende a llevar, aprende a enfrentar, aprende a llevarlo a Dios, aprende a llevarlo con otros para ser más como Jesús es. ¿Qué hacía Jesús cuando tenía sufrimientos? Mira, si tú ves los evangelios y evalúas lo que hacía Jesús cuando enfrentaba situaciones de presión, él se apartaba a lugares solos para orar. Pero no se iba solo en el sentido de iba con sus discípulos, solo que le decía a sus discípulos, ustedes oren aquí y yo voy a orar allá. Él caminaba con otros, pero se relacionaba con el Padre. Caminaba con su grupo a los cuales le pedía, oren conmigo, oren por esta situación, para que no nos falte la fuerza, para que no decaiga nuestro ánimo, para que no tiremos la toalla y para que no nos dejemos llevar por nuestras situaciones y nuestras emociones ni nuestros pensamientos incrédulos, sino que podamos volvernos a Dios. Entonces, número 1, ocupar estas situaciones dolorosas, complejas, para volvernos a Dios, para acercarnos a Dios. Número 2, ocupemos estas situaciones complejas para acercarnos a otros, pedir oración, buscar apoyo, buscar ayuda, consejo, etc. Pero también ocupemos estas situaciones para ser más como Jesús es. Y cuando tú ves a Jesús en medio de la situación, ¿él qué hizo? Fue al Padre y caminó con otros. Ser más como Jesús es. Aprender a caminar como Jesús caminó en esta tierra. Número 4, ¿cierto? O en el mismo punto, Hebreos 5, dice versículos 8 y 9, dice, aunque era hijo, mira lo que dice aquí, que esto es un desafío para todos nosotros. Dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Ay. Entonces hay gente que dice, Señor, yo quiero obedecer, quiero ser obediente.
¿Cómo Jesús aprendió obediencia? Sufrimiento. Es fácil ser obediente en las cosas simples. Oye, tráeme el pie que está en el refrigerador para que comamos. Va, corro, porque vamos a comer pie. Pero cuando hay situaciones difíciles y el Padre nos está diciendo, confía en mí, en medio de esa situación, en medio de esa circunstancia, obediencia tiene otro costo. Y el autor del libro de Hebreos nos dice que, aunque era el Hijo de Dios, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Entonces, número 1, ocupemos estas situaciones para acercarnos a Dios. Número 2, ocupemos estas situaciones para acercarnos a otros. Número 3, ocupemos estas situaciones para ser más como Jesús es. Y poder ser hijos e hijas obedientes, ser hijos y hijas que corren al Padre, a los brazos del Padre para recibir lo que necesitan. Constantemente, constantemente vamos a tener dos alternativas, o hacerlo a mi manera o hacerlo a la manera de Dios. Y te digo, cuando uno hace las cosas a su manera, puede que resulte, pero puede que nos meta en más problemas. Pero cuando hacemos las situaciones a la manera de Dios, siempre va a ser provechoso. Por eso que el ser más como Jesús nos lleva y nos desafía a la obediencia. Nos lleva y nos desafía a la obediencia. Ama a tu enemigo, ama al que te persigue, bendice al que te maldice, da y sé generoso, da todo lo que tú tienes. O sea, las palabras de Jesús siempre fueron tan desafiantes para cada uno de nosotros. Y nos desafía a la obediencia, si eso es, nos desafía a obedecer. Y la obediencia se aprende o sufrimiento. Aquí el apóstol Pablo, que creo que fue quien escribió Hebreo, nos dice que aunque era el Hijo de Dios, aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. 3 tips. Ocupemos esas situaciones para acercarnos a Dios. Ocupemos esas situaciones para acercarnos a otros. Ocupemos esas situaciones para ser más como Jesús es. Número 4. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 4 al 6. Dice, ¿quién nos consuela de todas nuestras tribulaciones? ¿Para qué? Con el mismo consuelo que hemos recibido de Dios, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Es decir, en medio del sufrimiento viene Jesús y nos consuela. En medio de la frustración viene Jesús y nos abraza. En medio de la desesperanza viene Jesús a poner esperanza. Eso es lo que Él está diciendo. Y en medio del dolor y la herida y el sufrimiento, Jesús viene a poner el consuelo. ¿Para qué? Dice Él. Porque si sufrimos es para que tengamos consuelo. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que otros padecen. Recibimos consolación para dar consolación. Entonces, ocupemos estas situaciones, número 4, ¿cierto? Ocupemos estas situaciones para ser más sensibles y empáticos con los demás. A veces cometemos el gran error de encerrarnos y decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y como que todo el mundo gira alrededor de nosotros, pero no es así. Y tranquilamente podemos aprender a ser empáticos con aquellos que están pasando situaciones complejas. Tú no eres la única persona que está pasando aflicciones. Tú no eres la única persona que está sufriendo. Tú no eres la única persona que tal vez está pasando una preocupación o está enfrentando una situación que es compleja. Por eso necesitamos aprender cómo ganarle aquellos dolores, aquella herida, cómo transformar aquellos dolores o heridas o situaciones que nos agobian
para el bien. Y para eso lo primero es acercarnos a Dios. Ocupar esas situaciones no para alejarnos de Dios, no para quejarnos con Dios, no para criticar a Dios, sino para acercarnos a Él. Para acercarnos a otros, ¿cierto? Para ser más como Jesús es y para ser más empáticos con los que sufren. Para ser más empáticos con otros que también están pasando situaciones que pueden resultar altamente complejas. Ocupemos estas situaciones. ¿Cómo transformar estos dolores y estas heridas? ¿Cómo transformar aquellas... Hay personas que caminan con heridas toda su vida, años, porque no han sabido enfrentar esas situaciones. Entonces, número 4 es, ocupemos esas situaciones para sensibilizarnos, para ser más empáticos, y no para llegar cuando alguien nos cuenta algo, y decir, no, pero a mí me pasa algo peor que eso. Sino simplemente escuchar a esa persona, orar por esa persona y darles palabras de aliento, de ánimo, que van a alimentar su fe, van a alimentar su esperanza en este Dios todopoderoso, que tiene la capacidad de transformar las situaciones y tiene la capacidad para transformar personas. Dios no se ha desgastado, ¿ya? Y a veces pensamos que Dios se cansa, se desgasta, ya no es el mismo. No, amigo, Dios es el mismo, de ayer, de hoy, y seguirá haciéndolo. Para eso es Dios. Y si Dios pudo ayudarnos ayer, y pudo librarnos la semana pasada, y pudo librarnos el año pasado, Dios lo puede hacer hoy, y lo podrá hacer mañana. Pero para eso, también necesitamos ser sensibles para dar esa palabra a otros. Y no tan solo cuando alguien se nos acerca, ¡ay, estoy pasando una situación! Sí, yo también. Entonces, la queja se transforma en doble queja. La crítica se transforma en doble crítica. Toma la actitud para decir, tú eres mi esperanza, Dios. Entonces, ¿cómo transformamos los dolores, las situaciones complejas, para algo que resulte en un bien para nosotros? Acercarnos a Dios. No alejarnos. Acercarnos a Dios. Acercarnos a otros, aprender a ser más como Jesús es. Número 4, para que nos sensibilice ante el dolor, la necesidad, el sufrimiento que otros también experimentan. Número 5, recuerda que estamos viendo desde Romanos 8:37, donde dice que somos más que vencedores. Estamos aprendiendo cómo ganarle a la vida. Este es el número 5, de cómo ganarle a los dolores y a las heridas que nos acompañan, que muchas veces nos agobian. Entonces lo primero que vimos, acercarnos a Dios, ocupar esas heridas para acercarnos a Dios, ocupar esas situaciones para acercarnos a otros, ocupar esas situaciones, ¿cierto?, para ser más como Jesús es, obedientes al Padre, ocupar esas situaciones para poder ser más empáticos con otros. Pero número 5, en Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14, dice, hermanos, quiero que sepan, dijo el apóstol Pablo, que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Recordemos que cuando Pablo escribe esto, estaba prisionero, lo habían juzgado, lo habían humillado, y él estaba pasando hambre, en una situación compleja, pero él está diciendo, mira, todo esto que me ha pasado, todo esto que me ha ocurrido, dice, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Él no se quedó pegado en la prisión. Él no se quedó pegado en el frío, ni se quedó pegado en el hambre, ni se quedó pegado en la crítica. No se quedó pegado ahí. Sino que miró esa situación y dijo, no, Dios está aquí conmigo. Entonces, todo esto, ahora que lo veo, ahora que lo miro, ha contribuido para que el Evangelio avance. Versículo 13 dice, es más, se ha hecho evidente a todas las guardias del palacio, ¿ya? O sea, todas las guardias, todos los que lo cuidaban, todos los gendármenes que estaban ahí, dice, y a todos los demás que estoy encadenado por la causa de Jesús. Y que gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor
la palabra de Dios. Maravilloso, maravilloso. Porque Pablo no se quedó en la queja. Pablo no se quedó en la crítica. Pablo no se quedó en la desesperanza. Pablo no se quedó en el temor. Sino que miró la situación y dijo, mira, todo esto ha generado una situación que me ha... Bueno, número 5 es ocupar las situaciones para testificar a otros. Y a veces tenemos gente a nuestro alrededor que no son cristianos y nos miran agobiados, nos miran frustrados, nos miran sin esperanza y nos dicen, ¿y dónde está tu Dios? Pero el apóstol Pablo dice aquí que todos los guardias de palacio, todos los gendarmes, todas las personas que lo cuidaban y andaban alrededor de él, sabían, captaban el por qué Pablo estaba pasando lo que estaba pasando y que no estaba solo pasándolo. Aprendamos a utilizar estas situaciones que pueden ser dolorosas, frustrantes, complejas, para testificar a otros. Para que otros puedan ver en nosotros esa esperanza y esa confianza que manifestamos en Jesús. Que no quede solo en el bla bla, sino que nuestra actitud también se manifieste para que otros puedan ver y decir, mira, esta persona está enfrentando finanzas, familiares, un montón de... pero sigue confiando en Dios. No deja de confiar en el Señor. Me acuerdo cuando Dios llamó a Josué, para mí, Josué era un mozuelo, un muchacho, y le dice, mira Josué, como estuvo con Moisés voy a estar contigo, pero te digo un par de cosas. Sé obediente, sé valiente, camina al frente, porque yo voy a ir contigo. Y yo creo que es lo mismo que Dios nos dice hoy a ti y a mí. En medio de la frustración y en medio de la situación que tú puedas estar pasando, ¿cierto? Dios está contigo. No te ha dejado solo ni sola. Dios va contigo y a enfrentar toda situación y toda circunstancia, Dios jamás te va a abandonar. Entonces, número 5 es que nuestra actitud testifique a los demás. Que en medio del dolor o la situación compleja o la frustración, tenemos que hacer lo que hay que hacer. Sin duda hay que hacer lo que hay que hacer. Pero con la actitud de confiar en Dios. Y que los demás, y que podamos verbalizar eso, verbalizarlo. Decir, mira, yo sé que estoy pasando situaciones difíciles, yo sé que estoy enfrentando situaciones complejas y adversas, pero Dios está conmigo. El Señor me va a ayudar. Dios va adelante. Dios va a abrir las puertas. Dios va a recuperar lo robado. Dios va a traer las situaciones que tal vez que yo necesito. Verbaliza para que otros puedan escuchar y decir, wow, Dios es real. Entonces, ¿cómo enfrentar situaciones que pueden ser algo complejas y difíciles en la vida? Ocupemos esas situaciones para acercarnos a Dios y no alejarnos de Él. Ocupemos esas situaciones para acercarnos a otros. Ocupemos esas situaciones para ser más como Jesús es. Ocupemos esas situaciones para sensibilizarnos, empatizar con los que se duelen. Y ocupemos esas situaciones para testificar a otros que nuestra esperanza no está puesta en el ser humano. Nuestra esperanza está puesta en un Dios todopoderoso. En 2 Corintios 6, versículos 4 y 5, dice, más bien, dijo el apóstol Pablo, en todo y con mucha paciencia, dijo, nos acreditamos como servidores de Dios en sufrimientos, en privaciones y angustias, en azotes, en cárceles, tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambres. Entonces, claro, hoy día cuando hablaba, está interesante porque la experiencia del apóstol Pablo fue tan diferente a la nuestra. Porque él está diciendo, mira, ¿qué me acredita? ¿Qué muestra? ¿Qué manifiesta que yo soy un servidor de Dios? ¿Qué cosa? ¿El que ando en un gran auto? ¿El que tenga una gran casa? ¿El que tenga esto? No, él está diciendo, ¿en qué cosa? En que experimento sufrimiento, privaciones, angustia, azote, cárceles, tumulto, trabajos pesados, desvelos. Nadie quiere eso. Pero él está diciendo, amigos, la vida va a ser compleja, pero confíen
porque Dios va con ustedes. Amigos, yo no sé qué está enfrentando esta mañana, la verdad, pero sí sé algo. Dios sigue siendo Dios. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy, y seguirá siendo en el futuro. Por eso te invito a poner tu confianza en Dios. Y poder decir, Señor, tú eres toda mi esperanza. O sea, el apóstol Pablo, como leíamos acá en 2 Corintios, decía, a mí me han pasado diferentes, estábamos tan agobiados, dijo él, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida, agobiados, presionados. Y tal vez tú te sientes agobiado y presionado, o presionada y agobiada. Pero el apóstol Pablo dice, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. En medio del dolor, y en medio de la aflicción, y en medio de la frustración, y en medio de la situación que pueda estar pasando, vuélvete a Dios y dile, Señor, tú eres mi esperanza. Por eso, cuando leíamos en Romanos 8:28, y decía el apóstol Pablo algo que no es fácil de leer. Nosotros lo repetimos como una frase más, pero no es fácil. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Pero todas las cosas, tanto a veces lo que nos beneficia como lo que no nos beneficia. Entonces, ¿cómo enfrentar los dolores? ¿Cómo enfrentar las frustraciones? ¿Cómo enfrentar las situaciones? Yo creo que vamos a continuar con este tema el miércoles, porque tengo más aquí, pero vamos a continuar el miércoles. Y yo me gustaría darte una tareita, si es que quieres hacerlo. Piensa un buen rato durante el día o ahora si tienes tiempo y escribe cuáles son las 3 frustraciones o dolores más profundos que estás experimentando. No quiero que me las escriba aquí en el chat, no, esto es algo entre tú y Dios. Pero escribe, dile, número 1, esta cuestión realmente me está robando mi energía, esto me está robando mis pensamientos, esto me está robando mi gozo, esto me está robando el ánimo, Número 1, aquellas frustraciones, dolores o heridas. Número 2, Número 3. Y te invito a tomar esas situaciones y llevarlas a Dios, así escrito, tal cual. Toma ese papel donde la escribiste y le dices, Señor, yo te entrego estas situaciones, Dios. Porque no es algo que yo pueda generar, no es algo que yo pueda cambiar, es algo que tú puedes cambiar, Dios. Lo que es imposible para nosotros, es posible para Dios. Amén. Así que, un gran abrazo, amigos. Y este miércoles vamos a hablar cómo recuperarse de experiencias difíciles y traumáticas. Este miércoles vamos a tratar un tema que puede resultar algo complejo para algunos, pero cómo recuperarse de las situaciones complejas o traumáticas que muchas veces nosotros hemos experimentado en la vida. Amén. Bueno, amigos, espero que estos tips les hayan ayudado a acercarse a Dios, a acercarse a otros, ser más empáticos, ser más como Jesús y usar esas situaciones para testificar de nuestra esperanza en el Señor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por este momento, por tu palabra. Yo bendigo a cada persona, Señor, que está escuchando en esta mañana, Dios, y que tú puedas hacer real, transformar, Dios, toda situación y circunstancia. Ayúdanos, Padre, a ser como Jesús es, que con obediencia, en la obediencia, Señor, a confiar en ti, a acercarnos a ti y a poner toda nuestra confianza en ti. Te damos gracias, Padre, por esta mañana. Bendecimos este día, bendecimos esta semana. Úsanos para ser sal y ser luz en beneficio de los demás, Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un gran abrazo, amigos. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de los que se han conectado esta mañana, ¿cierto? Aquí Gonzalo, Eli, ¿cierto? Cristian Espinosa, allá de Conce, Vane, Ricardo Villalón, un gran amigo, ¿cierto? Felipe, Carlos Cornejo, Nico, qué bueno que se pudo conectar, Sandra Martínez, Verónica Loyola, Álvaro, Marcela, ¿cierto? A cada uno de ustedes un gran abrazo, que Dios les bendiga enormemente. Ya, amigos,
Hasta aquí llegamos, nos vemos el miércoles. Y recuerda, el miércoles vamos a estar tratando un tema, continuar con esto, cómo enfrentar los dolores y las situaciones, pero es cómo recuperarse de esas situaciones que a veces cargamos en nosotros. Amén. Nos vemos el miércoles, 9 de la mañana. Un gran abrazo, amigo. Chao, chao.